Ejercicio número 1, sin hacer más dilación. Dice, un cono circular recto es intersecado por un plano oblicuo a la base. Me dice que si el plano no corta la base del cono, entonces la sección plana producto de dicha intersección corresponde a una ¿qué? Pues me permito darles unas cuantas pistas para que lo tomemos como referencia general. Decimos que si un cono circular recto es intersecado en más de un punto, entonces la sección plana que se forma corresponde a una, y de ahí vamos a considerar cuatro casos generales. Puede ser, digamos, una elipse, puede ser una parábola, puede ser una, ¿cómo le llamamos? Sí, una hipérbola, o bien puede ser una circunferencia. Si el plano transversal es, y esto lo voy a utilizar para todos los textos, si el plano transversal es, pongámosle, oblicuo con la base, pero sin intersecar, o sea, oblicuo con la base del cono, pero sin intersecar dicha base. O una parábola, si el plano transversal es paralelo con la generatriz del cono. Una hipérbola, si el plano transversal decimos que es perpendicular o bien oblicuo con la base, intersecándola, esta vez, pero sin pasar por el vértice del cono. Y en el caso de la circunferencia, podemos poder decir que la sección plana corresponde a una circunferencia si se cumple que el plano transversal sea ojalá paralelo con la base del cono. ¿Ok? Vamos a ver. Cruzo los dedos de que el texto se siga alcanzando a leer adecuadamente para ustedes. Vamos a ver. Creo que acomodar la cosa, puedo hacer espacio aquí, puedo hacer... No, aquí ya no. Por ahí se entiende. Así que tendría que revisar las palabras claves con mucho cuidado para así poder establecer qué clase de sección plana es la que tendríamos nosotros. Me estaban diciendo que el cono circular recto está siendo intersecado por un plano oblicuo a la base. Así que al decir que el plano es oblicuo con la base, esto me abre unas cuantas posibilidades. Oblicuo con la base del cono, esto podría ser tal vez elipse o podría ser quizás hipérbola. Podría estar entre esos dos. El secreto está en saber si el plano corta a la base o no. Y en este caso, me están diciendo que el plano no corta la base. Repito, el plano no está cortando la base del cono, o sea, sin intersecar dicha base. Ahí está entonces. Ya con esto tengo información suficiente para poder establecer que la sección plana corresponde a una elipse, lo que significa que nos toca marcar como respuesta correcta opción A para este primerísimo ejercicio. Nos dice, un cono circular recto de 30 unidades de altura es cortado por un plano que es paralelo a su base a 20 unidades de su vértice. Que si el radio de la sección formada por el corte mide, por ejemplo, 8 unidades, entonces la medida del cono, del radio, perdón, la medida del radio
del cono original corresponde a cuánto. Aquí, por ejemplo, sí va a resultar conveniente que hagamos representaciones de conos para que nos vayamos ubicando un poquito en materia. Presento lo que vendría a ser la altura del cono, primero que nada, y de paso presento también el radio del cono. Ujú. Y voy a trazar dos líneas más, que son las que me servirían para poder cerrar la figura y poder visualizar ahora sí el cono circular recto en todo su suficiente esplendor. Ok, tenemos entonces lo siguiente. Un cono circular recto, 30 unidades de altura, bla, 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 bla. Ok, sí, es que me decía que el cono circular recto era de 30 unidades de altura. No, de hecho, esa información es muy importante. 30 unidades de altura. O sea, la altura de este cono ahorita es de 30 unidades. Ok. Ahora, me están diciendo que dicho cono es cortado por un plano paralelo a su base. Esta información es importante. Es cortado por un plano paralelo a su base, dice a 20 unidades de su vértice. Para el curioso lector, la punta, lo que consideraríamos literalmente como la punta del cono, es a esto a lo que le llamamos vértice. Así que para este susodicho vértice, vamos a ver lo siguiente. Estamos hablando que se realiza un corte paralelo con la base a 20 unidades bajando del vértice. Ese corte lo podríamos visualizar de esta siguiente forma. Voy a considerar un corte más chiquito, claro. Puede ser aproximadamente a esta distancia del vértice. Entonces voy a considerar también, pues, digamos, un cono más chiquito que se estaría formando gracias gracias a esta intersección del cono y el plano transversal. Este cono más chiquito es el que decimos nosotros, bueno, o es el que vamos a decir de aquí en adelante, que va a tener también una propia altura. Y a esto le voy a llamar altura del cono menor. De hecho, es precisamente esa distancia vertical que me están dando con respecto al vértice. O sea, un corte con un plano que está a 20 unidades del vértice. Sí, es que ahí está la información detallada. Trazo por aquí, trazo por acá. Y a esto le voy a poner H', la altura del cono menor que se forma acá. Vamos a decir que es de 20 unidades. Ojo que además de eso, me están dando también la medida del radio de la sección plana, el radio de la sección que se forma con el corte, dice que mide 8 unidades. O sea, ya tenemos la medida inclusive de este radio. Voy a llamarle el radio de la sección plana, que dice que mide 8 unidades. Y nos queda pendiente conocer la medida del radio del cono original. La medida del radio del cono original. Ok, esa sería, digamos, como la información general que nos está brindando el ejercicio. Es más, puedo inclusive asignarle a la medida del radio del cono original, digamos, una variable x, porque primero, no sé cuánto mide x en este caso, no sé cuánto mide el radio, y pues eventualmente, si descubro el valor de x, descubriremos entonces la medida de dicho radio. Entonces, para poder trabajar con esto, aquí la propuesta general, ¿en qué consistiría? En, en, en aplicar un teorema de esos que se veían en tercer ciclo, pero en tiempos de antaño, teorema de Tales, no sé si les sonará familiar, que tomaba en consideración
una proporcionalidad entre triángulos que se forman o entre esas figuras que vienen a ser semejantes una con la otra, que para facilitarles lo que nos ofrece es la opción de comparar la proporcionalidad que hay entre las alturas, lo que es la altura del cono original y la altura del cono menor, y también las longitudes de los radios, el radio del cono original y el radio del cono menor, y establecer que dichas proporcionalidades se mantienen constantes, se mantienen iguales. O sea, esto es, digamos, como el cuento de Paco y Lola de lo que me dice el teorema de Tales, y que gracias al teorema de Tales podemos presentar esta equivalencia, esa igualdad. Solamente que a nosotros lo que nos va a corresponder va a ser presentar dicha equivalencia, pero sustituyendo dichas variables con los valores numéricos que conocemos. Es decir, la altura del cono original sabemos que es de 30 unidades. La del cono menor sabemos que es de 20 unidades. El radio del cono original no sé cuánto mide, así que lo voy a dejar como X eventualmente. Y lo que es el radio del cono menor, este sí sabemos que es de 8 unidades. Y esto que se está presentando, damas y caballeros, viene a ser pues una ecuación de las que tradicionalmente trabajamos en la calculadora. Así que, una vez más, se les refresca la memoria, recordar detalles importantes, que por ejemplo, lo que es el símbolo de igualdad, habíamos dicho que esto era con el botón alfa y con el botón calc. Y lo que es la X algebraica, recordemos que esto es con el botón alfa, y luego con el botón para cerrar paréntesis, ¿cierto? Y que para resolver ecuaciones, ¿qué era lo que hacíamos? Se utilizaba la secuencia de botones, el botón Shift, botón Calc, el 10 positivo y el botón igual, y chequeando que si es con la clase WIS, el botón igual tendría que pulsarse 2 veces. Si es con la calculadora gris, con una vez que se pulse sería suficiente. Entonces, recordarles esa dinámica, ¿verdad? Así que de ahí, todo lo que queda es presentar dicha ecuación en la calculadora y ver qué solución obtenemos de ella. Vamos a ver, estamos hablando de 30 sobre 20, botón alfa, botón calc, luego sería x sobre 8, voy a utilizar esta x, aprovechando que se puede, y luego, no, pero primero presento la fracción, x sobre 8. Y ahora sí, resolvemos con la secuencia del botón Shift, botón Calc, con el 10 y con el botón igual. Y ya está. Tenemos el radio de la sección, no, el radio del cono original entonces, que sería de 12 unidades. Sí, de hecho ya estaría. Con esto nos permitimos marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Que para resolver ahora lo que son ejercicios 3, 4 y 5, dice que habría que considerar la siguiente información referida a una figura compuesta por un cono circular recto y una sección plana que es producto de la intersección de dicho cono con un plano que es oblicuo a la base de este. Entonces, el ejercicio número 3 que nos dice que la sección plana que contiene los puntos D y E, o sea, que contienen a estos puntos, dice que corresponde a una ¿qué?